Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Bueno, lo que estábamos comentando recién, yo creo que tiene mucho que ver a veces con las amistades, ¿cierto? Eh, no sé si decir la amistad de repente, porque un amigo desea el bien. Bueno, y también yo creo en la sinceridad de muchas amistades, en la sinceridad de las amistades. Pero también a veces no nos hacen bien, pues. Por muy amigos que sean, por mucho afecto que tengan los amigos, muchas veces no producen bien algunas amistades. Yo quería comenzar hoy día comentándole, pasaje dije, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Eh, Quería comentarles también, con mi señora conocemos una persona que cada cierto tiempo se queja en redes sociales, dice, oh, una vez más me defraudaron, cuando uno piensa que tiene un amigo o una amiga. Entonces decía, parece que esta persona, no sé si toda la gente es mala o sabe escoger muy mal a sus amistades, porque finalmente todas las amistades la terminan defraudando. No sé si el problema será la gente, las amistades, o el problema es ella, no lo sé. Tenemos que escoger bien a la gente con la que nos juntamos. Y probablemente, yo no sé si usted lo ha hecho ya o está en el paso de o tenga que hacerlo, o no sea su problema, pero probablemente sea el problema de alguien más, que hay que deshacerse de ciertas relaciones, romper ciertas relaciones muchas veces que no nos hacen bien, eh, que entramos en un círculo vicioso de amistades tóxicas, de relaciones tóxicas. Y eso pasa en todo ámbito, relaciones de amistad, relaciones de pareja también muchas veces. Son relaciones que no nos hacen bien. Vamos a hablar un poco acerca de eso también hoy día. El consejo de este libro de la imitación de Cristo, en el capítulo 8 del libro primero, dice, se ha de evitar la mucha familiaridad. Eso dice el título de ese capítulo. Se ha de evitar la mucha familiaridad. ¿Por qué lo dice? Una vez recuerdo, no sé si fue el pastor Silvio que dijo hace años atrás, cuando muchos pastores y muchas congregaciones aconsejan que uno vaya a tomar once a la casa del hermano tanto, ¿cierto? Que se generen estas amistades. Y es bueno, el problema está en que muchas veces un hermano invita a otro hermano a comer, a almorzar en la casa o a tomar once, y de postre se sirven a los líderes de la iglesia. ¿Sí o no? Aquí no pasa, pasa en otras iglesias. Que la gente en las conversaciones de sobremesa empieza a sacar al liderazgo de la iglesia. O hablar cosas que no convienen. No tan solo eso, sino también decantar en conversaciones que no convienen. Amistades que sí convienen, pero conversaciones que finalmente pueden ser contraproducentes. El primer punto, o como introducción, mencionar que ser reservados es de sabios. Tenemos amistades, tenemos relaciones, ¿cierto? Y a veces esas relaciones de confianza que tenemos da el pie para que uno pueda soltar un poco la lengua y hablar de cosas que son incómodas. O sea, ¿sabes que me molesta tal cosa? Y el que me molesta tal cosa generalmente involucra a alguien más, a una persona. Entonces empezamos a veces a hablar, empezamos a emitir opiniones y estamos metiendo una idea, una percepción de una persona en la cabeza de otra persona. Y eso puede ser muy dañino. Y es muy difícil evitarlo. Porque ¿quién no ha hablado de otra persona, para bien o para mal? Y genera en la otra persona una percepción. Y es prácticamente inevitable. Entonces, muchas veces la sabiduría de la reserva, del silencio, de guardarnos ciertas cosas, por ejemplo, conversarán, ¿cierto? Siempre ustedes conversan harto. Luis López con Silvio Zambrano conversan mucho. Y probablemente a veces, ¿cierto?, salga alguna persona en la conversación con toda la sanidad, perdonen que lo mencione ustedes dos, son los más cercanos aquí, y dentro de la conversación, de un ambiente súper sano, súper tranquilo, puede salir una persona a colación, como decimos nosotros, o una situación a colación. Y como hay confianza entre ustedes dos también, esa confianza hace que uno converse libremente de ciertas cosas.
Nuestras palabras tienen tanto peso que a veces lo que ya decimos, ahí queda. Entonces, tenemos que estar muy educados en cuanto a esto nosotros los creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado con las opiniones que a veces pueden ser muy sanas que emitimos acerca de otras personas. Porque sobre todo los creyentes nuevos, esto causa mucho daño. ¿Qué dice el pasaje? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Cuidado. Esto dice, no reís, pero cuidado. Las malas conversaciones corrompen corrompen las buenas costumbres. Así que, ojo con esto. La familiaridad excesiva o el exceso a veces de confianza entre personas es bueno, sí, pero puede llevar, si nos distraemos, si nos descuidamos, puede llevar a la pérdida de la paz interior y de la paz con otras personas. Mire, lo estoy diciendo así bien sutilmente, pero cada uno en su mente se imaginará para dónde va la micro, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿cierto? Que a mí me ha tocado en conversaciones tener que defender personas porque salen al baile, como decimos en buen chileno, y se empiezan a hablar de otra persona, de un tercero, y a veces tengo dos opciones, o me quedo callado, o me sumo a la crítica, o tengo que tomar el rol del defensor de la persona que está saliendo a colación en ese momento. Y son decisiones que tenemos que tomar muchas veces, todos los días, ¿sí o no? Cuando estamos en una conversación, o nos quedamos callados, ¿cierto? Nos reservamos nuestra opinión, o tenemos que intervenir a favor de alguien, o probablemente le echamos más leña al fuego. Como decía, hoy estaba en la esquina mirando, y estaban entre tres pericos pegándole a un pobre viejito que estaba ahí. Así que yo me metí y fuimos cuatro que le pegamos al viejito. A veces las conversaciones decantan en eso, nuestras conversaciones. No sumamos, sino que por el contrario, más echamos a perder la situación. ¿Es buena la amistad? Sí. ¿Son buenas relaciones? Claro que sí. Pero como les decía en un principio, hay relaciones que se vuelven tóxicas en un momento. Tóxicas para una de las dos personas y a veces tóxicas para un tercero que no tiene nada que ver con la situación ahí. Es que yo no quiero evitar esta relación con esta persona, entonces sanéenla un poco, hay que sanear esa situación. O sea, cuando empiezo a hablar, oye, ¿sabéis qué tal? ¿Sabéis que no? Esto no nos está haciendo bien. Decidamos hablar de lo que sea, pero no, porque le aseguro, hermanos, que hay gente que practica deporte con esto, con desayunarse y hablar de otras personas, pero de todo momento. Hay gente que debería ser un deporte olímpico eso. ¿Qué pasa si persistimos en esa idea o nos negamos a cambiar esa circunstancia? Comenzamos a carcomernos por dentro. Hermano, le aseguro que, porque yo lo he practicado, no soy, ¿cómo se llama? Deportista olímpico en eso, no soy experto, pero sí lo he practicado, pues, hermano. O sea, siendo sincero, sí he practicado de repente meter a un tercero en la conversación y hacerlo pebre muchas veces. Y es peor cuando son personas a veces cercanas o conocidas. A pesar de que no lo practico con regularidad, pero sí lo he practicado. No soy experto en el tema, pero soy aficionado. Incluso el aficionado también podemos cometer errores y causar mucho daño. El tercero a veces ni se entera, pero me carcomo yo interiormente y también erosiono la vida de la persona con la cual estoy compartiendo acerca de un tercero. Es delicado esto. Es delicado. Esta situación puede llevar a que nuestra vida espiritual incluso se debilite. Y muchos creyentes, cuando esto los consume y los sobrepasa, se debilitan espiritualmente. Porque ya es difícil orar por otro y hacerlo con sinceridad. Porque inevitablemente ejercemos juicio sobre terceras personas que a veces, no es que no se lo merezcan, a veces se lo merecen. O podemos decir, a veces se merecen esos que hablemos mal de ellos. Podría decir alguien, ¿cierto?
pero hay que reconocer de que carcome el corazón y también el corazón de las personas con quienes compartimos estas cosas. Salmo 119, versículo 37 dice: aparta mi vista de cosas inútiles. Mire, este tipo de situaciones realmente son inútiles, no aportan mucho. Salmo 119, versículo 37. Aparta mi vista, como decía, ¿cierto?, de cosas inútiles. Señor, hazme que yo no pierda el tiempo con estas cosas. Vivifícame en tu camino. ¿Qué hacer? Evitar ciertas amistades que nos llevan a estas conversaciones puede ser una solución. A veces no podemos evitarlas porque están dentro de nuestra propia familia. Estas conversaciones se dan en nuestra mesa familiar, ni siquiera con amigos, ¿cierto?, que frecuentamos de vez en cuando, sino con personas de confianza, que a veces metemos a un tercero. Insisto, por eso digo, hermano, esto creo que a todos nos ha tocado en algún momento. El que no lo ha hecho, bienaventurado sea. Pero ¿qué no se ha servido? Lo digo con mala intención, insisto, no es con mala intención, pero a veces causamos daño sin quererlo, hablando de un tercero, opinando de un tercero. Puede ser con un ánimo constructivo. Sinceramente creo que muchas veces no es con un ánimo constructivo, porque si no llamaríamos a la persona y hablaríamos con esa persona y no estaríamos externos, ajenos, hablando y tratando de corregir la vida de una persona con opiniones cuando la persona no está presente. Eso no ayuda a nadie. El chisme, ya esto va para otro lado. Esto ya no se trata solo de hablar cosas verdaderas o supuestamente verdades de una persona, sino ya derechamente ir a inventar algo con respecto a un tercero, o imaginarse algo con respecto a un tercero, o concluir algo con respecto a un tercero. ¿A qué voy con esto? Es que a veces nosotros nos hacemos percepciones de una persona. Si alguien no me saludó, me imagino lo peor. O sea, nunca doy el beneficio de la duda de pensar de que puede que no me haya visto, puede que haya andado pensando en otra cosa. ¿A qué no le ha pasado a no? Que ande pensando en otra cosa y usted no saludó, pero para cobrársela, y a veces nos cobran. En mala onda. Y eso se convierte a veces en algo que no es intencional, no queremos hacerlo, pero la gente se forma la peor opinión de nosotros. Y es un poco más inevitable, ¿cierto? El chisme, como le decía recientemente. Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Mucha gente chismosa averiguará lo que pasó en tal situación. Se va a esmerar en descubrir la verdad con respecto a algo. La pregunta es, ¿con qué propósito? Es que yo sé que fue así. O sea, yo te puedo asegurar porque hablé con la persona y hablé con este otro y yo sé que es así. ¿Cuál es el propósito, finalmente, de la copucha del chisme? ¿Descubrir una verdad? ¿Con qué propósito? ¿De hacer el bien a una persona? Le aseguro que la mayoría de las veces no es con el propósito de hacer un bien. ¿Qué tenemos en la mente los seres humanos? Bueno, de otras iglesias, o de otras, no de acá. Que a veces queremos dejar mal a las otras personas. Bueno, yo he sacado algunas conclusiones con los años. Pienso que a veces la gente que persiste en buscarle la quinta pata al gato o encontrar el error en la vida de otras personas es porque tal vez tiene un fuerte complejo de ocultar sus propios errores. Me firmo en lo que dice Pablo cuando dice: lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Pero estás tan preocupado apuntando al resto para desviar la atención de tus propios errores, de tus propios defectos. Como lo dice Jesús también: miren la paja en el ojo ajeno, pero, o sea, si te preocuparas de tu propia vida, no tendrías tiempo para preocuparte de los defectos del otro.
Pero muchas personas, con el afán de desentenderse de sus propios errores, buscarán entonces los errores en las vidas de otros. Y no contentos con ello, irán y hablarán con otros para hacerles ver, mira, ese de allá, tal o cual cosa, con el fin de desviar la atención de mis propios errores. No te entremezcles, dice el pasaje, con el hablador, o con el chismoso, o con el copuchento, diremos nosotros, ¿cierto? Evitemos entonces participar en este tipo de conversaciones. Insisto, a veces no es fácil, no sé si a alguien le ha tocado en alguna oportunidad decir, ¿no sabes qué? No, déjate, yo no participo en Chile. El pastor nos ha dicho varias veces, hermanos, si usted escucha que están hablando mal de algún pastor o de algún hermano, de alguna conexión, que no sea de acá, que sea de otra iglesia, hermano, usted corte al tiro la situación. No participe en ese tipo de conversaciones. ¿Por qué nos decía en ese tiempo cuando no había situaciones en las iglesias, ¿cierto?, de divisiones? Muchos hermanos se acercaban a hermanos de nuestras o de otras congregaciones a contar su situación y poner mal al otro bando. Y una vez dice, oye, si en realidad, pastor, vino un hermano que me contó, pero peste de tal hermano de otra iglesia. Y si uno se la compra, entonces hemos sido enseñados, y el pastor nos daba ese consejo en ese tiempo, reservado. Cuidado con eso, hermano. Corte al tiro y diga, no, yo no participo de eso, no participo de los chismes. No quiere decir de que no escuchemos lo que otras personas tengan que decir, porque si confían en nosotros para contarnos algo, ahora, no sé si confían para contarnos algo con el afán de ayudarnos, o para sacarse algo de encima, o simplemente por el hecho de la copucha. La copucha va creciendo, como dice el himno. ¿Cuál es el propósito detrás del chisme? Por otro lado, olvidémonos de esas cosas. Y destaquemos y enaltezcamos el valor del silencio, la virtud del silencio y la meditación. Es bueno relacionarse con otras personas, ¿cierto? Es bueno conversar. Es bueno opinar, claro que sí. Pero también el ejercicio de la reserva, la prudencia en las palabras y la meditación y en la soledad también se encuentra satisfacción. A veces, no sé si le pasa a Mary, que también pasa bastante tiempo sola. Tienes dos opciones: o te pasas muchos caldos de cabeza o tu mente trabaja en cosas constructivas. Porque esos son caminos que pueden optar las personas, ¿cierto?, que pasan mucho tiempo solos en casa. Conozco personas que han dicho, yo vivo solo y me deprimo. Y es comprensible. Así que yo pensaba de repente, si estuviera solo yo meditaría harto, o tal vez no, tal vez me pasaría muchos caldos de cabeza, no lo sé. Pero es bueno practicar, creo yo, está obligada, pero también nosotros que participamos tal vez más o tenemos a veces mucho ruido en la casa, apartarnos y practicar también el silencio y la soledad, para escuchar tal vez no la voz de un segundo o de un tercero, sino para escuchar con claridad la voz de Dios. Estar quieto, estar tranquilos, como dice el pasaje en Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo podría decirle ahora, hermanos, una vida dedicada a la oración, sacar a todas estas cosas, porque no puedo prohibirle que se relacione con gente, pero sí que reflexionemos en cuanto a nuestras conversaciones. No estoy diciendo que sea parte de todo el mundo y que deje a sus amigos, o que en la mesa este tema no se habla. Probablemente va a salir, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con sabiduría, con prudencia, teniendo cuidado en las palabras y teniendo cuidado si no vamos a perjudicar a un tercero y si no vamos a poner ideas en la mente de los que están en la mesa que no convienen. Por eso yo me confesé, yo lo he hecho, me arrepiento, no quiero hacerlo. De hecho, no trato de cortar la conversa cuando ya se empieza a dar alguna cosa, ya sea en la pega o en la casa, tratar de cortar eso de raíz. No es bueno practicarlo, porque cuando empieza uno y uno no para la situación, se empieza a volver una rueda, así como una bola de nieve cada vez más grande.
¿Se imagina o estoy inventando cosas yo? ¿Le ha pasado alguna vez? Algo parecido a eso, insisto, o sea, que no conozco la vida de ustedes más allá, pero también conozco en parte el corazón humano y sé que a todos nos ha pasado, hermanos, que a veces se nos pasa la mano y no somos prudentes con nuestras palabras. Bueno, digo con respecto a otras personas de otra iglesia. Eh, Como le decía en un principio, la sabiduría al escoger nuestras relaciones, nuestras amistades. Eh, Como le digo, a veces es terrible cuando dentro de la familia hay relaciones tóxicas, no debiera ser. Pero cuando uno busca relaciones tóxicas ya hay un problema, ¿cierto? Es que te parece que atrae personas que... entonces uno llega a preguntarse, como le decía con respecto a esta persona que siempre se quejaba de que, oh, ya me decepcionó cuando uno pensó que era amiga. Estoy burlándome un poco de la persona porque me parecía un poco irrisorio que ya de cierta edad la persona, ¿cierto? Y se sigue equivocando al escoger amistades. Entonces, insisto, el problema estará en las amistades, el resto de las personas, porque yo puedo decir, oye, amiga, date cuenta, si nadie es perfecto, o sea, no intentes buscar un amigo perfecto porque no los hay. Por otro lado, tal vez el ejercicio que tienes que hacer es examinarte tú también si no estará en ti el error y tal vez tú eres el problema en las relaciones que llevas con tus amistades o realmente el problema son las amistades. Ahí cabe preguntarse. Es necesaria la sabiduría al escoger las relaciones y también al escoger las conversaciones. Es importante rodearse de personas que compartan, ojalá, los mismos valores que nosotros compartimos. Eh, una vez el pastor nos invitaba a, a generar amistades cristianas, amistades tal vez dentro de la misma iglesia o amistades de las que podamos hablar lo mismo. Así de repente yo frente a una situación tengo una conclusión de carácter espiritual y que tiene un trasfondo espiritual y cristocéntrico. También esperaría que mi contraparte pensara de la misma manera. Si no, siempre vamos a estar en oposición. Es cuando se casa uno del Colo con uno de la Chile. Tal vez siempre va a haber disensión ahí. Tal vez escogimos mal, o sea, ya, nos vamos a casar, pero en la mesa no se va a hablar de fútbol. Es medio difícil la cosa, ¿cierto? Es importante seleccionar nuestras relaciones, o como dirá alguien, elegir bien nuestras batallas. Y también amistades que nos ayuden a crecer. Por eso pensaba en esta persona y decía, las amistades que esta persona escoge o que llegan a su vida, según lo que veo, no le aportan nada. Por el contrario, cada vez la van destruyendo más y más. ¿Cómo son las relaciones que nosotros construimos o que llevamos o en las cuales estamos trabajando actualmente? Las que tenemos. ¿Nos ayudan? ¿Nos construyen? ¿Nos aportan? ¿O nos carcomen? ¿Nos destruyen? ¿Nos desvían? Es importante que nos ayuden a crecer y no a disminuir. Un proverbio más, Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Juntémonos con los sabios. ¿A dónde hay un sabio aquí? Levante la mano. Bueno, tal vez sería jactancioso decir aquí habemos sabios, pero juntémonos con personas que nos hagan bien, que nos ayuden a crecer. Como decíamos la semana pasada, enyugar, ¿cierto? Un güey maduro, pero hermoso, con un güey más nuevo. Y ambos van a crecer. No tan solo el más nuevo va a aprender del viejo, sino también el viejo va a aprender muchas cosas. Yo he sido enseñado, o yo podría decir, yo como papá tengo que enseñar y ser un mentor para mi hijo, para que él vea mi... Pero yo he aprendido mucho de mi hijo, de un mocoso. Pero ha sido mi maestro en muchos sentidos. He aprendido y he crecido con Marcelo. Él me ha hecho crecer y madurar en muchos aspectos de mi vida. Entonces, así como yo pensaría, yo soy el mayor, yo soy el maestro en esta relación. ¿Cuántos hemos aprendido de los hijos? ¿O no? ¿O soy yo nomás? No, yo creo que sí, aprendemos mucho de los hijos. Nos hacen darnos cuenta de muchas cosas.
Y eso no lo escogemos, pues están ahí, así que los asumimos nomás que tienen que estar. El que anda con sabios será más sabio, pero el que se acompaña de necios sufrirá daño, o dicho de otra manera, sufrirá pérdidas. Hay que cultivar relaciones profundas con personas que nos alienten a vivir una vida más plena, no que nos carcoman. Así que consejo para la casa, si hay relaciones tóxicas, hermanos, que tengamos por ahí, vámonos tirando para afuera, no nos hacen bien. Y a veces, bueno, a veces intenta una persona dentro de una relación tóxica cambiar a la otra. No, sí, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y a veces muchas relaciones se desgastan pensando que el otro va a cambiar. Bueno, el pastor sabrá también, le habrán llegado por ahí probablemente muchas relaciones de pareja en situaciones como esa, donde hay desgaste, donde hay, no, si va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, y la persona que espera que el otro cambie nunca vive, sino que sufre, se desgasta, se carcome, tratando de mantener muchas veces una relación a flote que tal vez a veces ya está destruida. Y a veces se puede reconstruir, pero en otros casos a veces mejor decir, sabes que toma tu petaca y sal de esa situación, sal de esa relación que te está destruyendo, no te está haciendo bien. Pero bueno, yo eso lo digo nomás, pero no sé cómo aconsejar a alguien en una situación como esa. No sabría cómo decir a alguien que está en una situación o en una relación tóxica como esa, tal vez por decirle, sal de esa relación. Pero yo sé que, o sea, no que sepa, me imagino que no ha de ser fácil. Según lo que he escuchado de muchas personas y muchas situaciones así, sé que no es fácil romper con una relación tóxica en la cual la persona se está destruyendo a sí misma. Debe ser muy complicado, debe ser muy difícil. Eh, pero por lo menos que nosotros aprendamos que hay que salir de ahí. Hay paz en el silencio, hay paz en la reserva, hay paz en la prudencia, en las palabras, la moderación en las relaciones, en nuestras conversaciones, y cultivar una vida interior práctica y sincera conduce o conducirá a una mayor paz y mayor serenidad. Como decía también hace un rato atrás, a veces cuando hablamos más de la cuenta somos esclavos de nuestras palabras, muchas veces es mejor guardar silencio y probablemente vamos a ser más felices y más tranquilos. No sé, ¿será más feliz y más tranquilo el que habla menos? ¿Será más infeliz y vivirá perseguido el que habla más de la cuenta? Claro, probablemente claro que sí. Cuando me preguntaron el año pasado, te noto más callado, estoy más maduro, dije. Antes hablaba mucho, hablaba más de la cuenta. A veces hablaba lo que no me preguntaban. Ahora trato de hablar lo justo y necesario. A veces igual hablo harto porque me gusta hablar, pero lo menos que si se dieron cuenta que hablaba menos que antes, por algo será. Y desde que hablo menos, tengo más paz en el corazón. Guarda tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Pregunta para el final. Las relaciones que tenemos de amistad, incluso las relaciones que no podemos romper, como con nuestros hijos. No podemos decir, no, hasta aquí no me llega esta amistad. No puede ser, ¿cierto? No puede dejar de ser padre de sus hijos. Ni un hijo dejar de ser hijo de sus padres. Hay que trabajar entonces para que, una, o no interfieran en mi vida espiritual o construyan a mi vida espiritual. Lograr equilibrio y paz interior. Había algo que quería decirles con respecto a la paz interior. Ah, maestro, ¿cómo consiguió usted la paz interior? Dejé de discutir con idiotas. Y la persona le dijo, no estoy de acuerdo con usted. Ok, dijo. Está bien, se entendía, ¿cierto? Insisto, conversaciones, relaciones que construyen y no aquellas que destruyen o hacen mal. Seamos aporte. A veces decimos, no, es que esta persona me hace mal. Pero hagamos la pregunta de vuelta. ¿Seremos nosotros aporte para otras personas? ¿O seremos nosotros la piedra de tropiezo de la otra persona? Espero que así no sea. Trabajemos en nuestras relaciones. Ese es probablemente puede ser el consejo final para el día de hoy. Como decíamos la situación antes de comenzar el estudio,
Probablemente muchas personas las amistades los llevarán a tomar malas decisiones. Y con esto termino también. Cuando me preguntan, ¿pero cómo llegaste a esta situación? Es que las amistades, es que las malas juntas que yo tenía o que yo tengo. Y finalmente creo que una respuesta también que se puede dar es decir, sí, pero son tus decisiones también. Una cosa son las amistades, la presión que puedan ejercer sobre mí, pero finalmente el que decide soy yo, ¿cierto? Tomemos buenas decisiones entonces con respecto a esto y roguemos también para que aquellas personas que están en situaciones complejas puedan, Señor, te lo rogamos, que puedan tomar buenas decisiones. Y muchas veces decisiones drásticas, que pueden ser dolorosas muchas veces, pero que son necesarias. Amén.